Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Lo que importa en psicoterapia para el día de hoy, que es 16 de julio del año 2019, hablar de un tema importantísimo que es la atención psicológica a mujeres en situación de violencia. Y el día de hoy contamos con la presencia de la psicóloga Carmen Mendoza Sánchez, quien es subdirectora de atención a la salud del Centro de Justicia para muy afortunados de poder contar con tu presencia el día de hoy. No, pues buenas tardes a todas y a todos. Agradecer pues la invitación que hacen, ¿no?, al Centro de Justicia, y pues en esta ocasión poder compartir con ustedes parte de, justamente como ya mencionabas, el tema de la atención psicológica a mujeres en situación de violencia de género, ¿no? Yo muy contenta de poder compartir aquí contigo. Muchísimas gracias. Hace un momento tú mencionabas que no hay diferencia para las instituciones públicas y las instituciones privadas. Es decir, todo el mundo tenemos que entrarle con cierta normatividad, con ciertas acciones que debemos llevar a cabo. Y esa a lo mejor sería una de las preguntas que tendría nuestro público, en lo personal, un servidor de una persona con tanta experiencia como tú, Carmen. ¿Cuáles son los indicadores en sesión? Es decir, yo como psicólogo, como psicóloga, ¿de qué me tengo que dar cuenta? ¿Qué tengo que escuchar como para saber que una usuaria, que una de mis usuarias se encuentra en riesgo? Bueno, tal como lo comentas, ¿no? Pues sí, tanto instituciones públicas como privadas estamos obligadas, ¿no?, y obligados pues a brindar atención psicológica, ¿no? Podríamos partir pues de esta parte de la normatividad que hacía referencia, pues la norma 046, pues que el eje rector es salud. Y pues también tenemos la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, donde pues también nos establece que pues debemos las instituciones públicas y privadas brindar atención psicológica a mujeres en situación de violencia. Y bueno, justamente en la parte que tú me preguntas sobre los indicadores, ¿no? Podemos tener indicadores psicológicos, ¿no?, como aspectos como pues que las personas, los usuarios o usuarias de estos servicios presenten pues ansiedad, depresión, o que existan cambios, ¿no?, repentinos en cuanto a las actitudes, quizás aislamiento. También pues indicadores de tipo físico, ¿no?, como son, pues que creo que son los más evidentes, ¿no?, que generalmente cuando hablamos de violencia, lo primero que viene a nuestra mente es golpes, ¿no? Pues efectivamente es un tipo de violencia que también pues la ley enmarca, ¿no?, como los tipos y las modalidades de violencia. Ya sea fracturas, moretones, luxaciones, ¿no? Esos pudieran ser, ¿no? De repente te llega una usuaria, una chica que no concuerda, como llegó con una lesión, y tú le preguntas e identificas que como que no concuerda, que probablemente haya sido de la manera que lo está narrando, ¿no? Entonces podríamos hablar de algunos pues también indicadores en algún aspecto como de abandono, ¿no?, de quienes tiene que cubrir ciertas necesidades, ¿no?, de mujeres, niñas, niños, no lo esté haciendo. También pudiera ser algún indicador, ¿no?, que se pudiera identificar. Oye, la conversación que estoy teniendo contigo me trae a la mente esta palabra de la interacción. Es decir, o sea, yo puedo observar elementos psicológicos, ¿no?, como que es ansiedad, depresión, aislamiento. Puedo observar situaciones físicas en la usuaria, ¿no?,
que a lo mejor no me coinciden con la forma en la que están narrando cómo sucedieron, pero ¿cómo es la interacción, desde tu experiencia, cómo es la interacción entre una chica que está en situación de violencia y el generador de violencia? ¿Cuáles son como los rasgos más característicos de esta interacción, como para nosotros poder empezar a tomar cartas en el asunto? Bueno, sí tenemos que reconocer que la violencia es una situación de poder, ¿no? Viene desde relaciones desiguales, ¿no? De poder. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay un cierto sometimiento de una persona hacia otra, ¿no? Generalmente, culturalmente, estructuralmente, pues la violencia siempre se ha generado más hacia las mujeres y las niñas, ¿no? Entonces, en estas relaciones desiguales, pues que se pueden identificar tanto en el noviazgo, ya en la relación propia de la pareja, ¿no? Donde hay un control, me está revisando el teléfono, me está constantemente me está preguntando dónde estoy, qué estoy haciendo. Ahora hemos identificado que pues tenemos que hacer hasta videollamadas, ¿no? Las chicas, para que la pareja no esté creyéndonos que estamos en ese lugar, o que o está controlando pues ya las amistades también, ¿no? O la cercanía con la familia, con los amigos, las actividades, ¿no? Entonces hay un control en ese aspecto. También son pues datos de alarma que tendríamos que estar identificando, ¿no? Que estaríamos, que tenemos que estar muy pendientes. Entonces tú mencionas aquí dos palabras importantes: poder y control. Así es. Si vemos a una chica, ¿no?, que se encuentra en una posición, como tú dices, como de sometimiento, de sumisión, en cuanto a sus actividades, en cuanto a las relaciones que tiene con su familia, con los amigos, el control del tiempo, el control de los dispositivos electrónicos. Sí, también. Que hoy es una evidencia muy importante. Entonces ahí nosotros tendríamos que tomar cartas en el asunto de acuerdo a la NOM 046. Estar pues informando, ¿no?, y sensibilizando, porque desafortunadamente muchas de las personas que viven alguna situación de violencia, como ha sido naturalizada, ¿no?, muchas de las actitudes, no se logra visibilizar, ¿no? Entonces creo que como profesionales de la salud sí tendríamos que estar sensibilizando, orientando, que las personas conozcan qué es la violencia, cómo se genera este ciclo de la violencia y qué es las consecuencias probables que pudiéramos estar teniendo, ¿no? Si permanecemos en esta situación, ¿no? Porque al final del día nuestra función tanto como servidores públicos, como servidores privados, ¿no?, como cuidadores de la salud, como psicólogos, psicólogas, nuestra primera misión, nuestra primera perspectiva sería la de cuidar la vida de las usuarias en cualquier dimensión, y esta es una dimensión muy importante. Sí. Entonces, ojo con estas dos palabras: poder y control en la interacción de, como tú dices, como se ha socializado, ¿no?, de un hombre naturalizado para con una mujer. De acuerdo a la NOM 046, y esto es la parte quizás más importante de toda la entrevista, para aprovechar todo el tiempo que vas a estar acompañándonos, Carmen, ¿a qué estamos obligados y obligadas los psicólogos que estamos teniendo enfrente a nosotros en nuestros consultorios públicos y privados estas situaciones de los indicadores psicológicos, los físicos, y en la interacción del poder y el control? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué estamos obligados? Y esto, que quede claro, no es una elección, no es opcional, es algo... No es una obligatoriedad como tal. Exacto, que tenemos que llevar a cabo. ¿Qué tenemos que llevar a cabo? ¿A qué estamos obligados? Bueno, bajo la norma 046, pues sí nos obliga a hacer, ya que estamos identificando estos indicadores, pues a realizar una breve herramienta que la norma presenta, ¿no?, que es de detección, a fin de poder identificar los tipos de violencia que pudiera estar viviendo la persona, ¿no?, que tenemos, nuestro usuario, usuaria, o cliente o clienta, como, ¿no?, suele llamarse. Posterior a ello también tendríamos que estar haciendo, si identificamos alguna situación de lesiones, y aunque no sean físicas, también si en estos indicadores psicológicos que te comentaba, también tenemos que estar reportando, ¿no?, todas estas situaciones, y también estamos obligados
a referenciar, ¿no? A una atención especializada. Es importante comentar que pues las mujeres en situación de violencia de género o cualquier persona en situación de violencia sí requiere una atención especializada, ya sea para atender las lesiones que presenta o para todos esos factores psicoemocionales que se están presentando. Oye, entonces nuestras obligaciones serían, número 1, aplicar el instrumento que viene en la NOM 046 para detectar el nivel de riesgo, y en segundo lugar, ojo, referenciar a la usuaria, ¿no? Creo que aquí hay un punto que a mí me gustaría poner en la mesa. Una institución particular, un psicólogo particular, tú me dices que debe contar, más bien dicho, la persona que dé atención a este tipo de situaciones debe contar con dos situaciones fundamentales, que es, número 1, el conocimiento, y número 2, la infraestructura. O sea, tienes que, tengo la impresión de que en eso consiste una atención especializada, ¿no? Aparte como de las otras redes de apoyo jurídicas, etcétera, etcétera, que nos pueden brindar instituciones como el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Hidalgo. Si yo no cuento con los conocimientos y con la infraestructura, ¿puedo dar atención a mujeres que se encuentran en una situación de violencia de género? Pues bueno, realmente como ya lo platicábamos y todo, creo que sí también tendríamos que aprender a delimitar cuáles son mis capacidades como psicólogo, psicóloga, como terapeuta. ¿Por qué? Porque efectivamente tú mencionas una parte muy importante, evaluar el riesgo, ¿no? En esta parte de evaluar el riesgo tendremos que ver cuáles son los factores que están aún presentes en toda esta situación de violencia. No es solo me controla, no es solo está constantemente cuestionando mis actividades, sino también hay factores que pudieran incidir en que el riesgo de vivir hechos de violencia se exacerben, ¿no? Por ejemplo, pues las cuestiones de adicciones, de salud mental, a lo mejor si pertenece a algún grupo delictivo, platicábamos. Claro. Entonces todo eso es muy importante, evaluar el riesgo y considerar que debemos priorizar y que estamos obligados a priorizar la salud tanto física como emocional y la seguridad, ¿no? Proteger la vida de las personas que estén en situación de violencia, ¿no? Entonces en ese aspecto sí sería importante delimitar hasta qué punto yo sí puedo seguir brindando una intervención ya que detecté todo esto, y en qué momento tengo que estar refiriendo, ¿no? Justamente a estas instituciones especializadas como es el Centro de Justicia, donde pues brindamos atención integral, ¿no? Pero específicamente en cuanto a la atención psicológica, pues vamos a justamente a verificar el riesgo en el que se encuentra la usuaria y a dar las alternativas, ¿no? Si es necesario en algún momento resguardar su integridad física, la de ella, de sus hijos e hijas, pues también haremos lo conducente para que accedan a esa seguridad. A esa seguridad. Tú hablas de los límites. Creo que una pregunta que yo tendría es ¿cuáles son esos límites? ¿Cuáles son mis límites como un prestador de servicios de salud mental, como psicólogo, terapeuta, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son mis límites? A donde yo tengo que decir esta situación sale de mis manos. Yo no puedo seguir atendiendo a esta chica, porque si la sigo atendiendo, estoy poniendo en riesgo su vida. Tiene que ver, como lo platicábamos, pues con la parte del entrenamiento, el conocimiento y la especialización como profesional que pudieras tener, ¿no? Y también cuando estamos observando que es eminente que la persona puede estar en riesgo su vida, ¿no? Entonces sí puede tener, como lo comentábamos, ¿no?, hace un ratito, es decir, puedo tener cualquier orientación psicodinámica, conductual, lo que sea, pero tenemos que priorizar, ¿no? La misma norma, cuando tú realizas la valoración de riesgo, te da alternativas, ¿no? En caso de que la persona conteste sí a una de las preguntas o se identifique este riesgo, porque bueno, en la norma identificas el nivel de riesgo. Son 3 aspectos que identifican, ¿no? La propia situación de violencia, la capacidad de respuesta de la usuaria o del cliente, la clienta
para poder afrontar la situación de violencia, claro. ¿no? Y un tercer punto que evalúa es la peligrosidad del agresor, ¿no? Entonces, cuando tú en esta obligatoriedad de aplicar la norma, claro, ves y evalúas el riesgo, también te puedes percatar que efectivamente hay acciones que tienes que realizar de forma inmediata, ¿no? Evalúa un riesgo moderado, severo o extremo, sí, la norma, el modelo de la norma 046, ¿no? Entonces, si hay un aspecto de violencia moderada, te da ciertos indicadores que tienes que realizar con esta persona, ¿no? Si hay una violencia severa, también te va a especificar que derives a grupos psicoeducativos o a grupos reeducativos, perdón, o también en violencia extrema te va a decir de forma inmediata deriva a un refugio, a un lugar de seguridad para esta persona, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, creo que aquí el consejo que tú nos das, que es más bien obligatorio, es seguir la NOM 046, aplicar el instrumento y a partir de ahí tomar líneas de acción de acuerdo a esta misma NOM, que si ustedes me permiten decirlo, esta es información de acceso completamente público y gratuito. Sí, así es. Y se encuentra si ustedes en cualquier buscador ponen NOM 046 violencia, les va a aparecer el PDF en las primeras líneas de su buscador. Y esa es la norma que tendríamos que estar observando, ¿no? Sí, de observancia para las instituciones públicas y privadas, ¿no? De razón social también. Ok, muy bien. Eso, ya hablamos de las obligaciones y ahora, por ejemplo, esto también es muy importante. Una vez que ya detecté el nivel de riesgo y que ya la NOM me dijo qué es lo que yo tengo que hacer, ¿cuáles son de las formas más humanas, más efectivas, más cercanas que tú nos puedes compartir, como para que nosotros podamos hacer llegarle la información a las usuarias? Bueno, aquí es importante que el personal, el psicólogo, el terapeuta que esté pues identificando esta situación, pues sí conozca, tenga conocimientos básicos pues del ciclo de la violencia, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque esa puede ser una forma un tanto más amable, sin tener que generar una revictimización, ¿no? A la persona, de pues cómo se da el ciclo de la violencia, ¿no? Cómo va pasando por diferentes etapas en la que hay una acumulación de tensión, después viene toda la parte como álgida, ¿no? En la explosión, y después viene toda esta parte que se llama pues la luna de miel, nuevamente de no sé qué me pasó, disculpa, me estaba alterado, ¿no? Y no va a volver a pasar, y entonces nuevamente se genera, ¿no? Explicar también pues que la violencia, pues hay una espiral de la violencia, ¿no? La violencia no va a disminuir, sino tiende a incrementarse, ¿no? Hoy solamente te doy un pellizquito, ya mañana, ¿no? Te empujo, y entonces la violencia se va pues incrementando, ¿no? Entonces creo que esa es una parte importante, explicar, conocer el ciclo de la violencia, poder de alguna manera explicar la importancia, pero creo que también en mi experiencia podría compartirles que es importante explicar el riesgo en el que se encuentran, ¿no? El riesgo que se encuentran de vivir un nuevo hecho de violencia, y que probablemente, si bien es cierto, evaluamos el riesgo, no podemos considerar lo que es tajante, es un riesgo severo, porque ese puede tener un nivel de riesgo bajo, pero puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Y también, pues el propio modelo de la norma no lo dice, ¿no? Sirve para ponderar la situación de violencia en ese momento, pero puede cambiar. Entonces, a las mujeres en situación de violencia es importante comentarles en qué nivel de riesgo están y por qué es importante que acudan a la atención especializada, ¿no? Y todavía mucho más ético decir, yo hasta aquí puedo guiarte, puedo referenciarte, puedo canalizarte a una institución especializada para que tú puedas continuar y atender la situación. Ojo, independientemente, como tú decías hace rato, de la corriente psicológica que utilices, de la corriente psicoterapéutica que utilices, inclusive del nivel de especialización psicoterapéutico que tengas, ¿no? O sea, no importa que tengas 5 doctorados en psicoterapia, tienes que seguir la NOM 046. Claro.
de manera invariable, de acuerdo como tú dices, al nivel de riesgo, siempre considerando que la violencia va para arriba, ¿no? Nunca disminuye. No, y también considerar que al ser una obligación, también podemos, al omitir acciones que la norma nos está indicando, pues podemos caer en faltas administrativas o hasta llegar a algunos aspectos legales, ¿no? De tipo legal, de tipo penal. Entonces también la norma tiene sanciones que si no estamos observando, pues también tendríamos que ser acreedores o acreedoras a ellas, ¿no? Entonces eso es súper, súper importante, que sí... creo que me da mucho gusto poder platicar aquí de ello, porque efectivamente creo que no se aplica totalmente, a lo mejor, como dices, desde la parte privada, porque se piensa a veces que está solo para las instituciones públicas, ¿no? Y para mí no. Entonces sí es importante recalcar esta cuestión. La norma oficial mexicana, ¿no? Pues esta y las demás normas que tengan que aplicar en la práctica diaria, ¿no? Son de observancia, como tú dices, obligatoria. Oye, aquí hay una pregunta muy interesante. Dice Leslie, si ustedes también tienen sus preguntas, por favor, háganoslas llegar, y con todo gusto. Nos gustaría aprovechar al máximo que está aquí Carmen con nosotros, con toda esta experiencia que tiene. Y dice aquí Leslie Renbach, dice, ¿qué se puede hacer si la paciente no quiere denunciar a su agresor? ¿Estamos obligados a denunciar nosotros? Primero habría que identificar cuál es, es importante comentarles que el delito de violencia familiar, o sea, sí se tipifica como como un delito, sin embargo es de querella, ¿no? La paciente, la usuaria, tiene que decidir justamente, ¿no? En la experiencia lo que hemos visto es que, bueno, pues sí, muchas de las mujeres que acuden en este caso al centro buscan una asesoría jurídica, ¿no? Uh-huh. Pero muchas no, solo solicitan la atención psicológica, ¿no? Sin embargo, sí estamos obligados a explicar los derechos, ¿no? Que tienen de acceder, pues, a la justicia, ¿no? No podemos, bajo la norma 046, lo que podremos hacer es, a través del personal médico, notificar al Ministerio Público, ¿no? Pero solamente se quedará como, pues, un antecedente hasta que la usuaria decida o la mujer decida iniciar ese proceso jurídico, ¿no? Lo que sí es importante es trabajar, quizás desde el proceso psicológico, en deconstruir toda esta parte de los estereotipos y todo con las mujeres, hasta que ellas lleguen al proceso de querer hacerlo, ¿no? Porque sí tienen derecho a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa podría ser mi propuesta, trabajar desestructurando todas estas, desnaturalizando toda esta violencia que les comentaba hace rato, a través de quitar todos estos estereotipos de género, pues que nos han sido, ¿no?, como heredados de generación en generación. Qué bonita palabra acabas de utilizar, esto de deconstruir, ¿no? Que tiene que ver con la terapia narrativa, que es una de los tipos de terapia que nosotros manejamos, que se trata, como bien mencionas, de ir descomponiendo, de revelar el contexto de producción de estas ideas, de cómo llegamos a pensar así del hombre, cómo llegamos a pensar así de la mujer, cómo llegamos a pensar así de la violencia. Y entonces, a partir de este proceso, la usuaria puede tener como más capacidad de decisión en cuanto a qué es lo que quiere hacer, ¿no? Qué es lo que quiere hacer con el agresor. Sería como realmente cuestionar estas ideas a partir precisamente de un proceso terapéutico. Así es. Dice Tuti Rui, dice, felicidades por el espacio que hacen para todos estos temas, muchas gracias por estarnos viendo también. Si ustedes tienen alguna otra pregunta, por favor, háganosla llegar. Y bueno, ya hablamos de los indicadores, de las obligaciones, de cómo otorgar la información, y este punto es súper importante, ¿no? Si yo tengo una usuaria en mi consultorio con una situación de violencia, obviamente tengo que abrir un expediente clínico, y el expediente clínico también, ante una situación de riesgo, de acuerdo a la NOM 046, me obliga a generar una referencia, es decir, un documento que yo tengo que enviar a las instituciones
que están ahí para ayudarnos, para ampararnos también nosotros como profesionistas, claro, como el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo. ¿Qué información en específico tiene que llevar esta hoja de referencia para que digamos, como para facilitar el trabajo, que este valioso trabajo que hacen las instituciones como el Centro de Justicia? Bueno, es importante comentar que el Centro de Justicia para Mujeres en el Estado de Hidalgo atiende a mujeres en situación de violencia de género, ¿no? Justamente pues esta política que el gobierno fortalece, el gobierno estatal a través pues de el licenciado Omar Fayad, nuestro gobernador, fortalece por ahora pues esta parte de brindar la atención integral a las mujeres, y solo lo hacemos por ahora en 6 municipios. Uh-huh. Y esos son primero aspectos importantes que deben conocer. ¿Por qué? Porque las mujeres en situación de violencia, si llegamos a identificar a alguna mujer que genera violencia a otra mujer, no podría estar siendo referenciada al centro de justicia, ¿no? Uh-huh. Quizás tendría que estar siendo referenciada a algún módulo del Instituto de las Mujeres, algún módulo de atención a la salud que tiene propiamente la Secretaría de Salud. Uh-huh. Y si llegan usuarias que son de otros municipios, se les brinda la atención y también se hacen las referenciaciones, ¿no? Claro. Pero ¿qué es lo importante de conocer? Que el Centro de Justicia atiende mujeres en situación de violencia de género, que pues si ya se realiza adecuadamente la observancia de la norma 046, si es posible y así lo permite, pues a lo mejor adjuntar ya la valoración de riesgo que se haya hecho previamente, ¿no? Tener datos de contacto de la persona que están referenciando, ¿no? Para ser localizada en algún momento. Pues si ustedes ya identificaron alguna red o algún familiar, ¿no? Que pudiera estarle brindando el acompañamiento en esta atención, también uh-huh. es importante, ¿no? Lo que nosotros tratamos es también de brindar pues la atención evitando la revictimización, ¿no? Claro. Entonces, los elementos importantes que pudieran ustedes proporcionarnos desde la parte de la atención ya de la norma 046, pues eso nos ayuda mucho para ir fortaleciendo y ofrecer las diversas rutas de atención que pudiera tomar estas mujeres. Ok, entonces debería ser datos generales, incluir la valoración de la NOM. Si es que se hace. Si es que se, no, pues, si es que se hace red de apoyo. Datos de contacto. Datos de contacto, ¿no? Y sobre todo las redes de apoyo, ¿no? Entonces quedarían como de los datos generales, datos de contacto, valoración y las redes de apoyo. Esa sería como, y quizás esto vale la valoración, ¿no? Que es como una descripción de las cosas que tú observaste, como para generar este tipo de referencias. De referencias, así es. Yo me quedo con esto, del poder y el control, que son como datos bien interesantes, como para poder decir, esta mujer necesita ser referenciada. Hay una pregunta que nos han hecho muchos de nuestros alumnos, que yo te quiero hacer a ti, también como para que nos des un punto de vista, que nos des una opinión valiosísima. Cuando la situación de riesgo es grave en una mujer, ¿no? De violencia, ¿no? que tú notas, que puedes clínicamente observar que esta chica se encuentra en riesgo. Y aquí viene otra norma, que es la 004 del expediente clínico, que habla de la confidencialidad. ¿Qué tanto se estila, ¿no? ¿Qué tanto está permitido para un profesionista el hecho de hacer acompañar a la usuaria a este tipo de instituciones? Es decir, porque cuando tienes una persona que está en peligro su vida por riesgo suicida o homicida, es un hecho que tienes que mandar llamar a alguien. Pero ¿qué tanto está permitido que nosotros mandemos llamar a alguien de la red de apoyo de esta persona que se encuentra en violencia? ¿Se vale, no se vale? Siempre hay que informar a la usuaria o a la mujer o a la persona de las acciones, ofertar las posibles alternativas que nosotros estamos proponiendo a raíz de la narrativa y de todo lo que ella ya nos ha mostrado, ¿no? Sí es importante esta parte de la confidencialidad y todo, pero creo que también esta parte de
que ellas tomen decisiones bajo la información, ¿no? Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es, pues, informarle, mire, lo que te comentaba, ¿no? Tu situación de riesgo es esta, ¿no? Hay un riesgo elevado, es importante que puedas contar con una persona que te acompañe, que también garantice que sea una red de apoyo y que te va a dar este acompañamiento durante todo el proceso, ¿verdad? Porque, pues bueno, las mujeres que acuden al centro pues llevan todo, no solo un proceso psicológico, como te comentaba, pues llevan muchos más procesos, ¿no? Claro. Entonces, también ocurre cuando identificamos, porque no debemos perder de vista, que pues la violencia familiar viene acompañada de otras comorbilidades, ¿no? Viene acompañada de adicciones, viene acompañada de situaciones de salud mental. Entonces, cuando nosotras identificamos al interior este tipo de situaciones, justamente informamos a la usuaria y con su autorización hacemos el llamado a través pues de nuestras área de trabajo social o de las diversas áreas para que acuda a esta red de apoyo o estos familiares y también tomen conocimiento de la situación que se está presentando, ¿no? Pero tú lo has dicho muy bien, la usuaria tiene que consentir. Claro. Sí, o sea, la usuaria tiene que dar chance. Así es. No es como en la NOM 025 de psiquiatría de que es obligatorio, esté de acuerdo el paciente o no, porque tiene una alteración de la sensopercepción, pero aquí estamos en una situación a donde la usuaria está consciente, coherente, alerta, etcétera, etcétera, y entonces nosotros tenemos que darle información. Fíjense qué bonito es esto, darle información para que la usuaria pueda decidir por sí misma, ¿no? Así es. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los beneficios de que ella contara con esta red de apoyo, el hecho de cómo sería más sencillo que ella pudiera seguir caminando por digamos como por esta serie de procesos en función de la recuperación de su salud, pero la usuaria es la que decide? Sí, así es. Digo, también al hacer las valoraciones de salud mental, si identificamos situaciones pues ya más complejas que tengan alguna situación psiquiátrica, pues bueno, también es mucho más, estamos obligados y obligadas a llamar a un familiar o a alguna persona cercana, pues para las autorizaciones y todo de los procesos, ¿no? Y estar, como ya lo decíamos hace rato, pues hacer las derivaciones pertinentes, porque nosotros solo es una atención de primer contacto, no en materia de salud, que es el área que también coordino en esta subdirección, pues también estamos limitados, no tenemos atención psiquiátrica al interior, no tenemos como atención especializada, entonces son referenciadas a otras instituciones, ¿no? Pero sí es muy importante dar la información, tener, como bien lo decías, bajo el expediente el consentimiento informado, porque no puedo hacer alguna acción ¿no? Si en algún momento me dice no quiero que me realice la intervención la psicóloga, ¿no? Pues bueno, tiene que dejar documentado que no es su deseo, ¿no? Pero yo como terapeuta, como psicóloga, estoy obligada a dar ese consentimiento y a informar. Por eso a veces se llama, bueno, en algunas ocasiones le denominan consentimiento bajo información, porque efectivamente estoy informando de los procedimientos que yo tengo al alcance para realizar con ella, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante informar para que las personas tomen la decisión bajo eso. Okay, qué bonito, qué bonita perspectiva, ¿no? La de que los usuarios estén informados, sobre todo las personas que están en esta situación de violencia de género, pues creo que es como darle también un respeto, ¿no? Como empezar a hacer, lo voy a decir así como lo estoy sintiendo, terapéutico, ¿no? Inclusive hasta para la forma en la que le entregas los papeles, la invitas a hacer los procesos, etcétera, etcétera, porque el hecho de decirle, mira, yo te voy a dar la información y tú puedes decidir, claro, es colocarle en un papel en una posición de poder, ¿no? Por supuesto. A eso iba a comentarte que esa parte es muy importante porque en esta cuestión que te decía de la violencia, de las desigualdades, ¿no? De las relaciones de poder, pues generalmente lo que queremos es que las mujeres empiecen a tomar decisiones por sí mismas, ¿no? Entonces cuando tú le ofreces la gama, pues ¿qué es lo que queremos que decida, ¿no? Y respetar esas decisiones. Sin embargo, pues sí
hay ocasiones en las que sí tenemos que estar sensibilizando pues constantemente para que las mujeres tomen decisiones, porque yo desde acá puedo pensar. ¿No? Sí, que claro, la mejor opción, pero ¿quiénes son las expertas en lo que están viviendo? Pues son ellas, ¿no? Entonces ellas conocen exactamente cómo se ha dado el ciclo de la violencia, qué factores, pues hasta protectores, llamarle, ¿no?, tienen para no verse inmersas nuevamente en una situación de violencia. Entonces esa es una parte muy importante, dar la información y la toma de decisión. Que la usuaria pueda decidir. Así es. Muy bien, mira, entonces el día de hoy hemos hablado acerca de los indicadores, las obligaciones, cómo otorgar información y la información que requieren las instituciones en cuanto a esta obligatoriedad que tenemos de referenciar las situaciones de violencia de género. Algo que tú nos puedas comentar, Carmen, desde tu experiencia para despedir el programa del día de hoy, y te pido como un favor muy especial, en nombre del programa, en nombre de las personas que nos están viendo, que nos van a ver después de la transmisión en vivo, que nos dejes los datos del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo. Pero ¿cómo despides el programa del día de hoy? Pues la verdad, como te comentaba, yo estoy muy contenta, ya llevo tiempo trabajando en las situaciones de violencia y aún así pues uno no termina de aprender y de especializarse, ¿no? Para mí es muy muy importante decirles que pues reiterar esta parte, ¿no?, que observemos la normatividad, porque pues estamos obligados en un sistema público o privado, también que conozcamos y que vayamos conociendo cómo es toda esta parte de la violencia, ¿no? Hay personas que dicen, no, pues ahora está de moda. No es una moda, no es la problemática de violencia, como te lo comentaba, pues es un problema de salud pública, ¿no?, por derivado pues de los daños que genera, ¿no?, a las personas que lo viven. Entonces igual desde la parte de donde me toque estar, pues poder sensibilizar y hacer que las mujeres o las personas que viven una situación de violencia puedan visualizarlo, ¿no?, porque a veces no lo reconocen. Y bueno, pues en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo pues estamos comprometidos a poder brindar esta atención. Y les dejo los datos. El Centro de Justicia pues nos encontramos ubicados en Avenida San Carlos número 18, en el fraccionamiento San Carlos. Pues el número telefónico es el 771-249-00 y hasta la extensión 09. 771-249-2400 a 09. Y también pues nos pueden consultar en nuestra página de internet, que es Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, en Facebook también Centro de Justicia para Mujeres, y bueno, en Twitter @CJMH, que es la abreviación de nuestro centro oficial. Ok, muy bien. Bueno, pues ahí están los datos en el caso de que se les presente por ahí alguna situación de violencia de género. Que noten los indicadores, que sigan las obligaciones de la NOM 046, que puedan otorgar la información de manera sensible, oportuna y sobre todo con la pericia, como para que las mujeres puedan continuar su camino para llegar a este tipo de instituciones como el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias, Carmen. Esta es la primera vez que contamos con tu participación. Nos vamos muy agradecidos el día de hoy, agradecidas que el hecho de podernos acercar a este tipo de instituciones que nos ayuden a hacer nuestro trabajo, que nos ayuden a cumplir con la normatividad mexicana vigente. Y bueno, pues te estaremos invitando con mucho gusto en otras ocasiones para poder seguir platicando con respecto de estas situaciones de violencia de género en la que tú tienes un amplio expertise. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación y pues con gusto, aquí estaré. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por el favor de su atención y no se olviden que tienen ustedes una cita el próximo martes, que es martes 23 de julio, para seguir hablando con respecto a las situaciones de riesgo en su programa Lo que importa en psicoterapia. Hasta la próxima.